Bienvenidos al taller Tips de Psiconcología para psicólogos de la mano de Mundo Psicólogos y presentado por mí, Olga Albaladejo. ¿Y quién o qué soy yo para presentar este taller? Soy psicólogo clínico, acreditado o habilitada por la Comunidad de Madrid, psicooncóloga certificada por el Consejo General de Colegios de Psicólogos de España, máster en psiconeuroinmunología y coach internacional certificada, entre otras cosas, y con distintas especializaciones tanto en el mundo de la psicología como de la medicina funcional. Mi enfoque de la psicología es integrativo y completamente centrado en la persona y en sus necesidades. Por eso lo que vas a encontrar en este taller no son grandes teorías, sino tips prácticos con los que poder ayudar a tus pacientes. Además, hace más de 15 años que trabajo en mi consulta privada y lidero el área de psicooncología en las escuelas de pacientes de cáncer de mama y colorectal en el Hospital Universitario Santiago Ramón y Cajal. Por eso puedo contarte las situaciones más frecuentes y las soluciones que normalmente funcionan para esas situaciones. Finalmente, voy a tratar de que este taller sea también útil para las personas con cáncer y sus familiares, para que vosotros también podáis llevaros herramientas de ayuda o por lo menos identificar cuál es el mejor profesional que os puede ayudar en cada momento. Así que, si os parece, vamos allá. ¿Cómo vamos a estructurar este taller? Bueno, pues vamos a diferenciarlo en dos partes. Una primera, ¿qué es lo que necesitas saber para poder ayudar a las personas con cáncer? Y una segunda, ¿qué van a necesitar de ti estas personas? Al final acabaremos con una serie de puntos quizá importantes de conocer, pero que no nos va a dar tiempo a desgranar en este taller de más o menos una hora. Sin embargo, esperamos que eso despierte vuestro interés y queráis saber mucho más, y aquí estaremos para resolver dudas y preguntas. Primera parte. Lo que necesitas saber sobre el cáncer y las personas con cáncer. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, desde lo que es la psicooncología a lo que es el cáncer o las implicaciones que tiene a nivel de tratamientos para las personas que inician este viaje. Y finalmente, esa pregunta del millón, ¿y el cáncer se puede curar? Vamos allá. Empezamos con la psicooncología. ¿Qué es la psicooncología? Pues lo voy a leer porque es una definición compleja. Es un campo interdisciplinar de la psicología y las ciencias biomédicas dedicado a la prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y etiología del cáncer, así como la mejora de las competencias comunicativas y de interacción de los sanitarios, además de la optimización de los recursos para promover servicios oncológicos eficaces y de calidad. Complejo. Pero os doy mi definición mucho más sencilla. El psicooncólogo es el psicólogo especializado en el tratamiento, acompañamiento, formación e información de las personas con cáncer, sus familiares y los profesionales sanitarios que les atienden. Por supuesto que sería fantástico participar en una mayor medida en las campañas de prevención y detección precoz del cáncer y en la investigación de la influencia de los factores psicológicos en el cáncer. A día de hoy, es importante también que conozcamos que ya hace casi 20 años, en el 2006, la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y Consumo, afirmaba que los pacientes diagnosticados de cáncer serán tratados en el marco de un equipo multidisciplinario e integrado y con un profesional que actúe como referente para el paciente. Las resoluciones del Parlamento Europeo sobre cáncer de mama de junio del 2003 y octubre del 2006 indicaban también la necesidad de crear unidades de tratamiento multidisciplinario. Sin embargo, y como ejemplo, a fecha de hoy, la mitad de los pacientes con cáncer de mama no son atendidos por un equipo multidisciplinar en una unidad de mama.
Y a pesar de la alta prevalencia de sintomatología psicológica, se estima que solo un 10% recibirán la atención profesional necesaria. Fijaos si es importante nuestra ayuda y hacen falta manos, cabezas y corazones. ¿Y qué es el cáncer? Bueno, aquí os he puesto el resumen de los factores moleculares y genéticos del cáncer con los que se trabaja actualmente. Fueron expuestos por Hanahan y su equipo de colaboradores y estamos hablando de 10 factores, desde la proliferación incontrolada a la resistencia a morir. En cualquier caso, 10 factores combinados entre sí nos dan lugar a un montón de posibilidades que forman parte de ese cajón desastre dentro del cual se incluye la palabra cáncer. Y es que el cáncer representa más de 200 enfermedades que son diagnosticadas en distintos estadios, con muy distintos tratamientos y diversos pronósticos, que llevan a distintos resultados en una realidad dinámica, cambiante y a menudo imprevisible, que además sucede en el cuerpo de una persona con un determinado funcionamiento nervioso, digestivo, hormonal, psicológico, mental, emocional, espiritual y en un entorno ambiental, interno y externo y con un estilo de vida determinado. Puede o no estar expuesto a sustancias tóxicas, puede fumar, puede beber, puede tener una dieta saludable o no, hacer actividad física, descansar, etc. Con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Pues a la conclusión de que el cáncer es mucho más que la proliferación indiscriminada de células egoístas que se resisten a morir diseminándose por el cuerpo que los hospeda hasta que finalmente lo matan, que es como se entiende a nivel popular el cáncer. La palabra cáncer, si me estás oyendo, no se refiere a una sola enfermedad con un solo resultado. Y desde luego, no es una sentencia, es un diagnóstico. ¿Pero por qué se produce? No lo sabemos. Es verdad que conocemos algunos factores causantes y desencadenantes, pero como decíamos antes, nunca determinantes. E insistiré muchísimo en esta idea. Dentro de los factores que sabemos que pueden ser causantes de un cáncer, tenemos las sustancias químicas, determinadas sustancias químicas, como el benceno, el asbesto o el uranio, porque nos hayamos expuesto a ellos, porque las ingiramos o porque se produzcan en nuestro organismo al metabolizar otros productos por fumar, beber, por tratamientos médicos o porque formen parte del aire, del agua o de los alimentos. En este sentido, requiere atención especial la exposición a estas sustancias por motivo de trabajo, puesto que sabemos que más o menos el 5% de los cánceres se atribuyen a motivos profesionales. En particular, los tipos más frecuentes relacionados con la exposición a estas sustancias son los de pulmón, vejiga, pleura y laringe, seguidos de leucemia, fosas nasales y piel no melanoma. La segunda sustancia que sabemos que es causante de cáncer, el tabaco. Sabemos que el humo del tabaco contiene al menos 60 carcinógenos y 6 sustancias tóxicas para el desarrollo. Además de causar el 80-90% de los cánceres de pulmón, el consumo se asocia con cánceres de la cavidad oral, faringe, laringe y esófago, pero no solo eso, sino también páncreas, riñón o vejiga. Es decir, no solo afecta a las zonas que están en contacto con el humo, sino también a todas aquellas que lo eliminan los tóxicos que introducimos con el tabaco. También tenemos como tercer factor
causante conocido, las radiaciones ionizantes. Por motivos profesionales, con fines terapéuticos o en grandes catástrofes como explosiones nucleares. Además, es indudable que las radiaciones ultravioletas de la luz solar promueven el desarrollo de cáncer de piel y melanoma. Pero por favor, todo esto tomado en la justa medida, no para asustarnos, sino para que tomemos las medidas preventivas necesarias. ¿Cuál es el cuarto factor que conocemos como causante de cáncer? Pues los virus. En realidad son solo unos cuantos, pero infectan a nuestras células relacionándose con el desarrollo de tumores. Son el virus del papiloma humano, responsable de cáncer de útero, el virus de la hepatitis B y C, responsables de cáncer de hígado, virus de Epstein-Barr, que produce ciertos linfomas, el herpes virus asociado con el sarcoma de Kaposi, o el virus linfotrópico de células T humano que produce leucemia. Quinto factor, la herencia. Si bien es algo que suele preocupar a menudo y que conocemos predisposiciones y mutaciones heredadas como las del BRCA1 y BRCA2 asociadas a cáncer de mama, son responsables tan solo de entre un 5 y un 10% del total de cánceres. Y el sexto factor que conocemos como causante de cáncer, y es el último que se ha incorporado a esta lista, es la obesidad. Los tumores más relacionados con la obesidad son los de esófago, estómago, colon, mama, útero e hígado. Sabemos que una alimentación saludable, mantener un buen peso corporal dentro de los rangos adecuados y la realización del ejercicio físico pueden reducir la incidencia del cáncer entre un 30 y un 40%, fundamentalmente los de mama, colon y esófago. ¿Vale la pena estar en forma? En cualquier caso, el cáncer es un proceso multisecuencial y multifactorial, en el que se requiere un cúmulo de alteraciones. Por eso, su incidencia en la población aumenta con la edad. Y por eso también, como psicólogos, lo primero que hemos de hacer es desestigmatizar la palabra cáncer. Ella sola no significa nada y habrá que esperar a tener el diagnóstico específico, sabiendo además que ese diagnóstico irá cambiando a lo largo del tiempo y de los tratamientos, a veces para peor, pero muchas otras veces para mejor. También insistir en que el cáncer responde a un conjunto de factores, algunos controlables y otros no. Por lo tanto, es importante responsabilizarnos de nuestra propia salud en aquello que sí que está a nuestro alcance y evitar la culpa o asignar a una única causa el desarrollo de nuestro cáncer. Esto no tiene ningún sentido para todos. Bien, los nombres del cáncer. ¿Cómo llegamos a un nombre? Pues lógicamente a través de un diagnóstico. Y ese diagnóstico requerirá una buena anamnesis, analíticas de sangre, probablemente pruebas de imagen, TACs, PET-TACs, ecografías, incluso biopsias o pruebas quirúrgicas como la laparoscopia. Es un tiempo el que media desde la sospecha de un cáncer hasta la confirmación o no de ese diagnóstico. Un tiempo en el que los psicólogos tendremos que tener mucho cuidado en el acompañamiento de las personas porque es un periodo muy estresante. ¿Y qué tipos de cáncer existen? Bueno, podemos agruparlos en 4 tipos fundamentales: carcinomas, sarcomas, linfomas y leucemias. Los carcinomas se originan en el epitelio, que es el recubrimiento celular de un órgano, y constituyen el tipo más común de cáncer. Se originan en la piel, en la cavidad oral o en el pulmón. Si surgen en un epitelio glandular, se les añade el prefijo adeno, por eso existen adenocarcinomas
de glándula mamaria, del estómago, del colon o del útero. Los sarcomas provienen del tejido conectivo y de apoyo del organismo, como por ejemplo el hueso, el cartílago, la grasa o el músculo. Los linfomas son cánceres que se originan en las estructuras y ganglios linfáticos y en los tejidos del sistema inmunológico del cuerpo. Y finalmente, las leucemias son cánceres de las células de la sangre o sus precursoras que crecen en la médula ósea y que a veces se acumulan en grandes cantidades en el torrente sanguíneo. ¿Y cómo se clasifican? Bueno, la clasificación más comúnmente conocida tiene que ver con el tamaño del tumor primario o de origen y la afectación de ganglios linfáticos en la zona o la afectación de otros órganos, que serían las metástasis. Este sistema de clasificación se llama TNM. La T responde al tamaño del tumor y podemos encontrar TX si no se ha podido determinar o T del 1 al 4 en función de ese tamaño. La N responde a la afectación de ganglios, tanto en número como en localización. NX sería no se ha podido identificar y N del 1 al 3 indicaría de menor a mayor afectación. En cuanto a la M, que se refiere a las metástasis, vuelve a ser MX si no se ha podido determinar, M0 si no hay metástasis y M1 si hay metástasis. De aquí, ¿qué obtenemos? Pues 3 estadios o una clasificación en 3 estadios. El estadio 1 nos estaría hablando de tumores pequeños, localizables y normalmente curables. El estadio 2 nos habla de tumores localmente avanzados y con afectación de ganglios linfáticos. Los tumores en estadio 2 son potencialmente curables. El estadio 3 nos hablaría de tumores metastásicos no curables. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque es importante que sepamos leer un informe y entender lo que nos está diciendo, porque no siempre va a coincidir con la información que el paciente nos aporta y sí puede condicionar la ayuda que nosotros podamos darle. ¿Y cuál es el foco que pongamos en la terapia? Tipos de cáncer más frecuentes. Bien, los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en el 2023, según la Sociedad Española de Oncología Médica, son los de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria. Muy por detrás se encuentran los linfomas no Hodgkin o el cáncer de páncreas o de riñón, el melanoma maligno, cánceres de cavidad oral y faringe, cáncer de cuerpo uterino, estómago e hígado. Y los nombro para que nos vayan sonando familiares. Por sexo, en los hombres, mayoritariamente encontramos cáncer de próstata, de colon y recto, de pulmón y de vejiga urinaria. Y en las mujeres, los dos primordiales, o los dos que aparecen con mayor frecuencia, son la mama y el de colon y recto. Atención, seguidos en tercer lugar por el cáncer de pulmón, que va en incremento debido a la incorporación de la mujer al hábito de fumar a partir de los años 70. Y la prevalencia, bueno, si recordamos, prevalencia es el número de personas o la proporción de la población que está sujeta a una enfermedad en un momento determinado e incluye a todas las personas que, habiendo sido diagnosticadas de esta enfermedad en el pasado, reciente o lejano, están vivas, curadas o no. Si nos referimos a la prevalencia de 5 años, entonces estamos limitando a los 5 años anteriores el diagnóstico de la enfermedad. Es importante tener en cuenta que la prevalencia se encuentra determinada por la supervivencia, es decir, la prevalencia más elevada en los cánceres con mayor, la prevalencia es más elevada en los cánceres con mayor supervivencia.
mientras que los cánceres con una supervivencia más corta podrían tener una menor prevalencia aunque se diagnostiquen más frecuentemente. Por eso vamos a utilizar esos dos conceptos para hablar de los tipos de cáncer más frecuentes. ¿Cuáles son? En primer lugar, el cáncer de pulmón. Aproximadamente un 15% de los diagnósticos de cáncer lo son de pulmón, siendo su mayor incidencia a partir de los 70 años y en varones. Es la causa principal de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Pese al mal pronóstico del cáncer de pulmón, está habiendo importantes avances en los últimos años. El cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor muy frecuente, ya que afecta a una mujer de cada 8. Se calcula que más del 70% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en España sobreviven al menos 10 años al diagnóstico y la mayoría se curan. Ahora bien, la posibilidad de curación depende de dos factores: la precocidad del diagnóstico y una terapéutica correcta. De aquí la importancia de las revisiones médicas. Cáncer de colon y recto. El término cáncer colorectal engloba tanto a los tumores epiteliales, adenocarcinomas, que se presentan en el colon, como a los de tracto final del intestino grueso o recto. La mortalidad e incidencia en España hasta hace poco son menores que las de los países del norte de Europa, pero está en incremento posiblemente por los cambios en los hábitos alimenticios, el envejecimiento de la población y el poco compromiso en la realización y participación en programas eficaces de detección precoz. Hablamos también del cáncer de próstata. Aquí el factor mayor de riesgo es la edad. El 70% de los hombres diagnosticados cada año por cáncer de próstata son mayores de 65 años y es raro encontrarlo en menores de 40. Los factores genéticos y de alimentación parecen tener también una gran relación en su aparición y desarrollo. Y siendo que cáncer se asocia tan fácilmente a muerte a nivel social, vamos a ver realmente cuáles son los datos de mortalidad. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, aunque en varones ya se ha convertido en la primera, por delante de las enfermedades cardiovasculares y de las enfermedades infecciosas. En las mujeres sigue siendo la segunda causa de muerte detrás de las cardiovasculares. En España, la mayor mortalidad se asocia a los tumores de pulmón, colon y recto, páncreas, mama y próstata. Pero recordemos que estos datos estarán influidos por el número de personas diagnosticadas realmente en cada momento, las revisiones médicas, el momento del diagnóstico, la eficacia de los tratamientos y desde la pandemia también por las repercusiones de la pandemia, tanto en ausencia de revisiones médicas como en la falta de diagnósticos. Así que todavía llevaremos un tiempo para actualizar los datos. Sea como fuere, ¿cuál es la probabilidad de desarrollar un cáncer en España? Según la RedCan, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollaremos un cáncer a lo largo de nuestra vida. En resumen, ¿cuáles son las cifras? Bueno, la edad media del diagnóstico es de unos 60 años. Solo entre el 5 y el 10% de los cánceres son hereditarios, para quitar miedos. Importante ser conscientes de que el 2% de los diagnósticos de cáncer corresponden a niños entre 1 y 20 años, de los cuales sobrevivirá el 80% y tendrán que seguir en revisión durante su edad adulta. En términos positivos, la mitad de los pacientes diagnosticados logran la remisión y otro 25% cronifica
con una buena calidad de vida. La supervivencia a los 5 años después del diagnóstico supera el 60% y cada año hay en torno a unos 100.000 nuevos supervivientes. Insisto, 1 de cada 3 nuevos cánceres diagnosticados, es decir, hasta un 40% del total, se evitaría con una dieta adecuada, eliminando el consumo de tabaco, moderando el consumo de alcohol y haciendo ejercicio. Y de verdad que lo siento por las buenas personas que trabajan en estos sectores, pero es importante que nos hagamos responsables de nuestra salud en aquellos ámbitos que sí, que están en nuestra mano. Siempre prevenir será mejor que curar. ¿Y cómo nos curamos? ¿Cuál es el viaje del cáncer? Los principales tratamientos para el cáncer siguen siendo quimioterapia, radioterapia y cirugía. ¿Qué es la quimioterapia? El tratamiento del cáncer mediante fármacos cuya función es eliminar las células tumorales. Incluimos en este grupo las terapias dirigidas, hormonoterapia e inmunoterapia, que están teniendo un gran desarrollo en los últimos años y permitiéndonos hacer una medicina cada vez más precisa y personalizada. La radioterapia es el tratamiento local o locorregional, que consiste en el uso de una radiación ionizante con el objetivo de matar las células tumorales haciendo que desaparezca el tumor o al menos que disminuya su tamaño. La mayoría de los tumores en la actualidad se tratan con radioterapia para tratamiento local y quimioterapia u otros tratamientos sistémicos para el resto del organismo. Con ello se pretende atacar el tumor en todos los frentes. ¿Y qué es la cirugía? Pues la extirpación del tumor o la máxima porción posible con un objetivo terapéutico o paliativo. Cuando se puede realizar la cirugía, los tratamientos se denominan neoadyuvantes si van antes de la cirugía o adyuvantes si son posteriores a ella. Y dicho esto, la pregunta del millón: ¿se puede curar el cáncer? Bueno, dadas las características del cáncer y el elevado número de variedades que agrupa, es muy difícil dar una respuesta correcta. De hecho, es importante que tengamos en cuenta que los tratamientos no solo tienen fines curativos, sino que pretenden también prolongar la supervivencia, aliviar los síntomas que causa la enfermedad y mejorar la calidad de vida de la persona con cáncer. Eso hace que la reducción de la masa tumoral sea un parámetro más dentro del proceso terapéutico. Además, al hablar de curación, distinguimos 3 situaciones diferentes. Una, los cánceres que se pueden curar con cirugía cuando se detectan en una fase en la que aún no se han diseminado por el cuerpo. De aquí la importancia, una vez más, de realizar las visitas preventivas necesarias. 2, los cánceres en los que la quimioterapia y la radioterapia son eficaces para aumentar las probabilidades de curación después o antes de la cirugía. Y en tercer lugar, tendremos en cuenta aquellos tumores malignos que se pueden curar aunque estén diseminados. En cualquier caso, los oncólogos prefieren hablar de remisión y no de curación para describir la efectividad del tratamiento recibido. Esto se debe a que la enfermedad puede persistir a un nivel microscópico imposible de detectar y aparecer más adelante. De ahí la importancia de las biopsias líquidas que se está estudiando y poniendo en funcionamiento recientemente. Por eso se mide el tiempo en remisión con y sin tratamiento activo. Además, la remisión puede ser completa o parcial, según suponga la desaparición completa del cáncer o la reducción del tumor. Cuando el tiempo de remisión supera los 5 o los 10 años, se habla de curación, aun cuando en cáncer nada es definitivo. De ahí que las revisiones periódicas, una vez más, sigan siendo siempre
una fuente de estrés y que hayamos de trabajar el tema de la muerte con nuestros pacientes. De forma global, se estima que la mitad de las personas diagnosticadas con cáncer lograrán una remisión completa de la enfermedad y una cuarta parte derivarán a un tratamiento crónico. Esto implica un alargamiento significativo del tiempo de convivencia con la enfermedad y de las implicaciones psicológicas correspondientes. Y hasta aquí todo lo que necesitas saber sobre el cáncer y las personas con cáncer antes de pasar a la siguiente parte. Lo que necesitan de ti las personas con cáncer. Pues vamos con la segunda parte. Lo que necesitan de ti las personas con cáncer. Y vamos a dividirla también en dos. En primer lugar, evidencias en torno al cáncer y su tratamiento. Y en segundo lugar, tips de atención a la persona con cáncer. Muy bien. Evidencias en torno al cáncer y su tratamiento. Implicaciones psicológicas. Todas las personas diagnosticadas de cáncer necesitarán apoyo psicológico, aunque en distintos grados. Tengámoslo claro como un gran titular. Más allá de esto, hay una base neurobiológica a través de la cual los factores psicológicos, estrés y emociones influirán el inicio o la progresión de algunos tipos de cáncer, incluidas las metástasis. Esta es una información del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, no es una idea baladí. Los síntomas asociados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación no solo afectan a la calidad de vida de la persona, sino también a su adherencia al tratamiento convencional. Todas las personas diagnosticadas de cáncer, como decía, necesitarán apoyo psicológico, aunque en distintos grados. Todas habrán de enfrentar múltiples y cambiantes estresores durante un tiempo prolongado y se enfrentarán a pérdidas, duelos, en todos los ámbitos de su vida. Es decir, no solo estamos hablando de las implicaciones físicas, sino también de las relaciones de pareja, familiares, situación laboral, económica. Por eso decimos que el cáncer es una enfermedad sistémica y muy cara. Los trastornos más frecuentes son el trastorno adaptativo mixto, depresivo mayor, mental orgánico, de personalidad y ansiedad. Y los principales factores de riesgo que hemos de tener en cuenta de padecer un trastorno psicológico son los siguientes. En primer lugar, el dolor, que aunque cada vez se le da más importancia, sigue infradiagnosticado e infratratado, asumiéndose como normal. Puede que la aparición del dolor sea normal, pero debe estar tratado y controlado. Y si un paciente os indica lo contrario, remitidle rápidamente al equipo médico que le trata. En segundo lugar, en cuanto a los factores predisponentes para un trastorno psicológico, está el tipo de cáncer y su localización. Los peores, el sistema nervioso central, el páncreas, el hígado y los de cabeza y cuello. En tercer lugar, los detonantes de un trastorno psicológico también estarán en los tratamientos, el uso de corticoides, de quimio o de radio, los antecedentes psicopatológicos y psiquiátricos de la persona y las situaciones familiares y sociales. Todos ellos son elementos a valorar de cara a un buen diagnóstico. Dolor, tipo de cáncer y localización, tratamiento que recibe, antecedentes psicopatológicos y psiquiátricos y situaciones familiares y sociales. Ansiedad y depresión, ¿qué sabemos? Pues sabemos que en torno al 50% de las personas diagnosticadas de cáncer
necesitarán ayuda para gestionar su ansiedad a lo largo de la evolución de la enfermedad y entre un 15 y un 23% desarrollarán un trastorno de ansiedad. Las intervenciones más empleadas en caso de ansiedad y las más probadas, por tanto, son la terapia cognitivo-conductual, meditación y mindfulness, hipnoterapia y relajación con visualización guiada. En cuanto a la depresión no tratada aumenta el deseo de morir, los intentos suicidas y empeora significativamente la calidad de vida del enfermo y de sus allegados. Se calcula una prevalencia en personas con cáncer de entre un 23 y un 35%. Los tratamientos más habituales para la depresión, ¿cuáles son? Asesoramiento psicológico o counseling y apoyo por diferentes profesionales, apoyo social, relajación y terapia grupal. Los estudios muestran cómo el tratamiento más eficaz para la depresión combina fármacos y terapia psicológica. Nuevas formas como la terapia narrativa con mindfulness muestran resultados muy positivos. Y recordemos que recetar un antidepresivo es fácil en el contexto médico, pero ese antidepresivo solamente va a aliviar un síntoma, no va a solucionar una enfermedad. Daño cognitivo. El entrenamiento cognitivo-conductual en atención y memoria y la meditación muestran resultados alentadores en la mejora de los déficits cognitivos inducidos por algunos tipos de cáncer y sus tratamientos. El síndrome del chemobrain o chemobrain es mucho más frecuente de lo que parece y asusta muchísimo a los pacientes, tanto más cuando ni se les habla de que pueda aparecer ni de cómo hacer para que desaparezca. Es la persona que no puede concentrarse ni para leer, que no se acuerda de las cosas, que no puede ver la televisión, que tiene la cabeza en una nube. Por favor, mucha atención en estos casos porque genera muchísimo sufrimiento. El duelo. Entre los factores que pueden asociarse con la aparición o el empeoramiento del cáncer se encuentra el estrés provocado por pérdidas incontrolables, indefensión aprendida, no puedo hacer nada. Y recordemos que el cáncer es una sucesión de pérdidas y duelos, por tanto. Entre un 10 y un 20% de las personas necesitan ayuda para elaborar el duelo o la muerte de un ser querido. Aquí hablamos del cuidador y de sus familiares. Ahora, ¿qué sucede con todas las pérdidas del enfermo de cáncer? Físicas, económicas, sociales, sexuales, de imagen, de pareja. Todo un tema para desarrollar. Esto es relativo directamente a los síntomas psicológicos de las personas con cáncer, pero también los tratamientos y la evolución de la enfermedad va a ir generando nuevos síntomas. Por ejemplo, vamos a hablar de los síntomas asociados a la enfermedad y al tratamiento: el dolor, la fatiga, la depresión y la ansiedad propiamente dichas. Y aun cuando son más que comprensibles, debe tenerse en cuenta que el distrés que causan afectará necesariamente a la evolución de la enfermedad y, por tanto, deben ser abordadas con soluciones efectivas y eficientes. De nada vale decir que es normal, es importante tratarlos. Alteraciones del sueño. Fijaos, entre un 30 y un 50% de las personas recién diagnosticadas tienen problemas para dormir. Comprensible, ¿verdad? Y un 23 al 44% mantendrán estos problemas para dormir al cabo de varios años de tratamiento. En la fase final de la vida, las dificultades para dormir alcanzarán al 70% de las personas. Sabemos que los trastornos del sueño
tienden a cronificarse. Por eso es fundamental realizar ejercicio aeróbico, una buena higiene del sueño y meditación, mindfulness o técnicas de relajación. Recordemos que no por casualidad la privación del sueño es la peor tortura y que hoy sabemos que los procesos de regeneración del organismo se realizan durante el sueño. Por favor, una vez más también, una pastilla es un parche, no una solución para desarrollar un sueño reparador. Y eso lo digo por los profesionales, pero también por los pacientes, porque una pastilla es una solución fácil, pero no sirve. Dolor. Aunque lo hablábamos antes, vamos a desarrollarlo un poquito más. El 50% de los pacientes con cáncer sufre dolor en el momento del diagnóstico, 1 de cada 2, siendo este el síntoma inicial más frecuente y el más temido. Este porcentaje crece hasta el 74% en aquellas personas en las que la enfermedad está en una fase avanzada y hasta el 90% en la fase final de la vida. De hecho, cuando trabajéis la muerte con vuestros pacientes, os daréis cuenta de que el mayor miedo no es a la muerte, sino al dolor y al sufrimiento. El dolor mal controlado es causa de depresión y desesperanza. Además, es uno de los síntomas que más afectan a la calidad de vida de la persona. Tenemos aquí el concepto de dolor total, que se refiere a la suma de la sensación nociceptiva junto a los aspectos psicológicos, sociales y espirituales de cada persona. Las técnicas cognitivo-conductuales y de relajación, junto con la hipnosis, la meditación, el mindfulness y las técnicas de gestión emocional, han demostrado ser eficaces en la disminución del dolor, provocando su alivio y la mejora en el sentido de autoeficacia y autocontrol, así como en la reducción de su impacto en el funcionamiento diario, en el estado de ánimo y en las relaciones personales. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos recomendados? Bien, la Guía Clínica del Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos recomienda como primera opción para el tratamiento del insomnio un abordaje cognitivo-conductual. Las técnicas de relajación, además, disminuyen las náuseas, la ansiedad, la depresión y la hiperactivación fisiológica debidas a la enfermedad, a los tratamientos y al dolor. La hipnosis ha probado sus resultados en el tratamiento del dolor, la ansiedad y el trauma. En cáncer, concretamente, se aplica a la reducción y control del dolor, la ansiedad, a las náuseas y los vómitos, la fatiga, el fortalecimiento del sistema inmune, el tratamiento del trauma y en oncología pediátrica. Es una herramienta muy eficaz. Bueno, ya que hablamos de sistema inmune y bienestar físico, el estrés, la depresión y la falta de sueño deprimen el sistema inmune. Es ciencia. Un sistema inmune deprimido facilita la proliferación de las células cancerosas y de los procesos infecciosos. Las respuestas del sistema inmune sabemos que se pueden condicionar, siendo los principales elementos que influyen en su estado la alimentación, el ejercicio físico, el sueño y la edad. Bueno, 3 de 4 son perfectamente controlables. Junto con la alimentación y el ejercicio físico, un buen estado de ánimo, la meditación y el mindfulness, la relajación progresiva y la hipnosis una vez más han probado su capacidad para potenciar el sistema inmune. Así que después de las explicaciones de la primera parte, no necesito deciros cuán importante es tener un sistema inmune en forma. La diana de los tratamientos quimio y radioterápicos son las células que muestran un crecimiento rápido. Dado que esta es una característica de muchas células sanas del organismo, no solamente de las células cancerígenas, necesariamente el propio tratamiento generará efectos secundarios tales como la tan temida caída del cabello, inflamación y ulceración de la boca, diarrea
riesgo de infección, que no son tan conocidos, pero sí muy dolorosos. Porque lo sepáis, este cuadro de efectos adversos del tratamiento se completa teniendo en cuenta sus posibles consecuencias en el corto y en el medio-largo plazo. De esta forma, efectos comunes en el corto plazo: náuseas, vómitos, fatiga, pérdida de apetito y quemaduras en la piel. Y los riesgos en el medio-largo plazo serán la posibilidad de desarrollar un nuevo cáncer, fibrosis en los tejidos expuestos, problemas dermatológicos, sequedad permanente de ojos, boca, glándulas sudoríparas y mucosa vaginal, enfermedades cardíacas, especialmente si la radiación implicó el pecho, y deterioro cognitivo, sobre todo si el cerebro fue expuesto a radiación. En cuanto a las alteraciones físicas motivadas por los tratamientos convencionales, estamos hablando de alopecia, serostomía, ostomías, linfedemas, mutilaciones, que provocan disfunciones en la autoimagen y en la calidad de vida de las personas. Esto lleva a nuevos síntomas psicológicos: depresión, ansiedad, problemas de relaciones, de pareja, sexuales, con amigos, sociales, laborales y, por supuesto, a la integración en la vida cotidiana. Y Olga, ¿por qué nos hablas de espiritualidad? Bueno, pues porque no entender las necesidades, o no entender y no atender a las necesidades psicosociales y espirituales, puede conllevar una dificultad importante en el control de síntomas, produciendo a su vez un incremento en las demandas de atención sanitaria y un deterioro en el bienestar del paciente y su familia. Fijaos si es importante. Las personas que puntúan alto en cobertura de necesidades espirituales tienen también una buena salud emocional y se sienten con una mayor capacidad para gestionar los síntomas físicos de la enfermedad. Es la desesperanza, espiritualidad, más que la depresión psicológica, la que aumenta en el enfermo el deseo de morir. Por tanto, ¿para qué nos sirven las intervenciones psicológicas? Pues las intervenciones psicológicas van a aumentar la calidad de vida, el estado de ánimo, van a ayudar en el estilo de afrontamiento y la sensación de control del paciente, van a ayudar a la adaptación física y funcional, van a garantizar la adherencia al tratamiento médico y van a mejorar la comunicación con el equipo médico, familiares y cuidadores. Así que no es exagerado decir que la participación del psicooncólogo forma parte del resultado del propio tratamiento médico. Y con esto pasamos a la segunda parte de esta segunda parte. Tips de atención a las personas con cáncer. ¿Cuándo y cómo llegarán a ti? De manera práctica, lo he distribuido en 5 momentos diferentes: en proceso de diagnóstico o recién diagnosticados, en tratamiento, finalizado el tratamiento, en recidiva o en fase terminal. Vamos a cada una de ellas. En proceso de diagnóstico o recién diagnosticado, son las personas que nos llaman para ser tratadas con una gran urgencia y mucha ansiedad. O por otro lado, son sus familiares los que contactan, pero ni ellos ni el propio paciente quiere ayuda. Si acuden a consulta, tienen un alto nivel de ansiedad, pensamientos negativos recurrentes y obsesivos en relación a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Dado el nivel de ansiedad con el que acuden, no es recomendable iniciar ningún tratamiento. Lo importante es ayudarles a gestionar esa ansiedad, racionalizar o minimizar los miedos y darles la información que puedan necesitar sobre el proceso hasta que reciban su diagnóstico si aún no lo tienen. Es importante aquí ayudarles a diferenciar diagnóstico de pronóstico,
ayudarles a preparar las visitas médicas para que pregunten y clarifiquen todo lo que necesitan saber. También lograr una tregua hasta tener toda la información en cuanto a los pensamientos obsesivos. Si es posible, evitar que busquen información en redes o en lugares no fiables. Y fundamental, identificar el estilo de afrontamiento que tienen para poder entrenarles de la manera que necesitan para seguir su proceso. En esta etapa, si finalmente se confirmara un diagnóstico positivo, será importante también ayudarles en el proceso de comunicación a familiares y amigos. El segundo grupo de pacientes puede llegarte cuando ya están en tratamiento oncológico. En este caso, su agenda estará marcada por las citas médicas, las analíticas, los tratamientos y los efectos secundarios de los tratamientos. Nuestra función primordial es el acompañamiento e identificación de sus principales necesidades en cada momento. Una vez más, para preparar una cita médica o para prepararles para una intervención quirúrgica o afrontar la fatiga o los síntomas, como el chemobrain, que vayan surgiendo. Tratar de mantener en lo máximo posible hábitos saludables y terapéuticos, como hemos dicho, es fundamental. Por eso hemos de animarles a continuar con la higiene cotidiana, con una vida activa en la medida de lo posible, tanto a nivel de ejercicio como de relaciones sociales, a mantener una buena alimentación, unos buenos hábitos de descanso, que duerman por la noche y descansen por el día, pero que no duerman por el día, por ejemplo, a mantener la conexión espiritual, cada uno a su manera, y actividades lúdicas y motivacionales, que cada día tenga una razón de ser. También es importante en esta etapa identificar los síntomas secundarios para planteárselos al equipo sanitario y evitar en lo máximo de lo posible sufrimiento innecesario y trabajar la autoestima y el afrontamiento de las diversas alteraciones físicas y de los duelos que vayan surgiendo. Si acuden a ti cuando ya han finalizado el tratamiento, están en una situación paradójica. Se supone que el tratamiento se ha acabado, ellos se han curado, todo el mundo les felicita, les dice lo agradecidos y lo felices que tienen que estar y se repliegan para continuar con su día a día. Sin embargo, suelen tener miedo a la recaída y a la pérdida del seguimiento médico, ese duelo por la agenda médica. ¿Qué va a pasar ahora que ya no he de acudir al hospital todos los días o todas las semanas si algo me sucede? Además, han de asumir la pérdida del apoyo social y ese feedback contradictorio que reciben. Me debería sentir bien, pero yo me siento mal. Y diseñar la vida que quieren llevar a partir de entonces, con los cambios grandes o pequeños que quieran integrar. Después de un cáncer y su tratamiento, no se trata de volver a la vida anterior. Ni su vida anterior existe, ni ellos son las personas que eran. Aquí me voy a permitir contaros la anécdota en una escuela de pacientes de cáncer colorectal que decía un señor mayor, debía tener 80 años, una cosa así, y comentaba que cómo le podía él decir a su mujer que la paella, que había sido su plato favorito toda la vida, que su mujer se lo preparaba con todo el amor del mundo, a él ya no le gustaba. No somos los mismos. Es importante ayudarles a encontrar, identificar quiénes son ahora y qué quieren ahora para el resto de su vida, o por lo menos para la siguiente etapa. Bueno, también pueden venir personas que estén en recidiva. Hemos de ayudarles a afrontar una nueva etapa con las ventajas e inconvenientes de que ya conocen mucho de aquello por lo que van a pasar.
Hemos de tratar los pensamientos mágicos y las distorsiones cognitivas, esas preguntas imposibles de qué he hecho mal, por qué vuelve el cáncer, por qué a mí, y ese miedo intensificado a la enfermedad, al sufrimiento y a la propia muerte, porque esta vez ya no lo voy a poder soportar o porque voy a estar mucho más débil para afrontar todo lo que viene por delante. Y ya en fase terminal, nuestro trabajo es ayudar a las personas a despedirse y dejar todos sus temas resueltos y acompañarles en el buen morir. Y enfocamos ya las reflexiones finales de este taller Tips de Psico-Oncología para psicólogos. 4 más, porque solo ellas nos darían para seguir hablando durante horas. En primer lugar, la comunicación es la clave de las relaciones humanas. Trabajar la comunicación con nuestros pacientes, con sus familias, con los profesionales sanitarios que les atienden es fundamental. Y sobre todo ayudar a nuestros pacientes a comunicarse consigo mismos. Insistir en que insistas en que el cuidador también se tiene que cuidar para seguir cuidando. Y que tú es importante que te cuides para poder acompañar a ambos. Y finalmente, si no sabes o sientes que no puedes, que no eres el profesional más adecuado para acompañar a la persona que tienes delante, derívalo a quien sí lo sea, a un psicooncólogo especializado. Muchas gracias por todo este tiempo. Hasta aquí este taller. Espero haberte aportado una buena base de conocimiento y que te lleves esas 2 o 3 ideas fundamentales para seguir avanzando. Y por supuesto, si quieres profundizar, aquí nos tienes para ayudarte. Muchas gracias.